Gracias a Dios, hermanos, porque me da el privilegio de estar con ustedes. Para mí es un gozo el estar en este púlpito, viendo cómo un exalumno del seminario está trabajando, su esposa también. Agradecer a Dios este gran privilegio, hermanos, que me da de estar con ustedes. Traemos un saludo de la Iglesia Cristo Viene. Anteriormente decíamos de la Martinica, ahora vamos a decir del Vergel, hermanos, si Dios permite. Pronto el Señor nos dará un terreno allá en la colonia El Vergel, que es a un costado, hermanos, de donde anteriormente estábamos. Gracias a Dios, hermanos, me siento honrado de estar aquí con ustedes. Traigo un saludo también, hermanos, de la Confederación de Jóvenes, de la Convención Regional Bautista Emanuel. Invitar a los jóvenes de esta congregación para que no se olviden, hermanos, hay muchas actividades que ustedes son importantes para estas actividades. Traigo también otro saludo, hermanos, de la tercera vicepresidencia de la Convención Regional Bautista Emanuel, la cual el Señor nos da la oportunidad de presidir, hermanos, y de invitarles a nuestras actividades que posteriormente o a lo mejor ya tienen la información de las actividades convencionales. Gracias, hermanos, porque para mí es un gozo el estar con ustedes. Veo muchas caras conocidas, amadas de mi familia, y gracias a Dios, hermanos, porque yo veo que el Señor se está manifestando en esta su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, por darme el gozo y la oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra. Ahora queremos, bendito Padre Celestial, que tú nos hables a cada uno de nosotros y nos des la oportunidad, Señor, de reconocer cuán grande es tu poder cuando nosotros damos oportunidad a que este poder se manifieste dentro de nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a invitar, hermanos, para que abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos del 13 al 21. Pero voy a invitar a los jóvenes que se pongan de pie ahí en sus lugares, hermanos, por favor, jóvenes, para que me ayuden a hacer esta lectura. Es Romanos capítulo 15, versículos del 13 al 21. Cuando usted, joven, ya lo tenga listo, póngase de pie para ayudarme con esta lectura. Del 13 al 21, jóvenes. Adelante, hermano, póngase de pie. La juventud la tenemos en el corazón, hermano. ¿Listos? Juntos, dice. Adelante. Y el Dios de esperanza. Otra vez, hermanos, otra vez el 18, ya no se entendió nada. Fuerte y clarito, hermanos, jóvenes, pues si ustedes son la fuerza de la iglesia, no nos fallen. El 18 juntos dice, porque no...
Gracias, jóvenes. Mínimo aceptable. Hablando de calificaciones, ¿verdad? En las escuelas. Vemos nosotros un versículo, el versículo 13 y el versículo número 19 hablan acerca del poder del Espíritu Santo. El poder es una prerrogativa exclusiva, especial de Dios, hermanos. Pero también, hermanos, es una necesidad de cada uno de nosotros como humanos. Pero este poder, hermanos, en el cual nosotros siempre, cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, hablamos, es el poder del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado por qué algunos jóvenes, algunos adultos, algunas personas ya mayores, no podemos sentir el poder de la presencia de Dios dentro de nuestra vida. Dice el versículo número 13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Porque mucha gente que asiste a las congregaciones no tiene ese poder. Muchas veces podríamos decir porque realmente no tienen el Espíritu Santo. He escuchado frases de hermanos que han dicho, es que toda mi familia es cristiana, pero algunos no han aceptado a Cristo. Entonces como que no es tan cristiana. Para nosotros poder tener el poder del Espíritu Santo, necesitamos haber aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón. De otra manera, no podemos nosotros pedir el poder de Dios si no tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? ¿Cuántas batallas, cuántas luchas, cuántas presiones tenemos día con día? Decía una hermana, ya no me llueve, ¿verdad? Si no me llega lo tupido o algo así quiso decirnos. ¿Verdad? Llegan momentos difíciles dentro de nuestra vida. Cada momento. Pero el poder de Dios, hermanos, está en su Hijo. Cuando el Hijo de Dios está dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Cuando el Hijo de Dios está acostumbrado a estar de rodillas delante de la presencia del Señor. En una congregación donde el Señor nos dio oportunidad de pastorear hace algunos años, decía una hermano, pero ¿cómo usted nos indica que nos pongamos de rodillas? ¿Esto no es de bautistas? A veces, hermanos, nosotros queremos hacer solamente las cosas de los bautistas, pero yo creo que hay que hacer las cosas que el Señor nos indica y las prácticas que el Señor Jesucristo hizo. Dice en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se iba a un tiro de piedra y ahí, de rodillas, inclinado, le pedía a su Padre. Qué privilegio nosotros tenemos, hermanos, para no lastimarnos nuestras rodillas. Los que tengan placas como su servidor en las piernas, hermanos, les va a costar un poquito de trabajo, pero se acostumbra el cuerpo, hermanos. Se acostumbra. Cuando nosotros tenemos el martes de oración, la mayoría, o algunos martes, hermanos, pedimos que nosotros pongamos en el lugar donde nosotros nos congregamos, es una casa. No tenemos los privilegios que ustedes tienen, hermanos, de tener aire rico, mucho espacio, hermanos, un bautisterio. Sí podemos tener un púlpito, hermanos, pero si ponemos el púlpito ya no caben 5 bancas. Entonces quitamos el púlpito y ponemos un púlpito pequeño, hermanos, para nosotros poder caber en este lugar. Los que no sabían o los que no saben, pues nuestro templo hace un año, hermanos, el Señor se lo llevó, hermanos, en el río, ¿verdad? Y ahora estamos navegando en una casa que estamos rentando, hermanos. Oren mucho por la iglesia Cristo Viene, porque el Señor viene y nosotros debemos de estar preocupados, no por el templo, hermanos, sino por ganar almas para el Señor Jesucristo. Dice el versículo 19 que leíamos hace un rato, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Iconio, todos los he llenado del Evangelio de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, nos dejamos guiar por el Señor, empezamos a hablar de su palabra. La última vez que estuve aquí, hermanos, que por cierto llegué tarde, porque había fiestas aquí patronales, o no sé, hermanos, no encontré estacionamiento después de media hora de andar buscando.
yo escuchaba al pastor que decía, hermanos, necesitamos nosotros ir a predicar el Evangelio. He escuchado a hermanos que dicen, es que yo no tengo ese don. Pero esto, hermanos, es un mandato del Señor Jesucristo. ¿Para quién, hermanos? ¿Solamente para el pastor? Para toda la congregación, hermanos. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros dejamos que ese poder de Dios se manifieste dentro de nuestra vida. Y lo experimentamos más, hermanos, cuando extendemos el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo me daría gusto, hermanos, saber que muchos de ustedes, hermanos, están obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo y tienen el privilegio de ganar una persona para el Señor Jesucristo? Hace algunos años, hermanos, estaba pastoreando en el Estado de México y conocí a un hermano muy importante y me decía, hermano, yo le agradezco a Dios porque me dio oportunidad de hablarle a una persona importante y esta persona importante ha ganado a más personas para el Señor Jesucristo. Ustedes a lo mejor llegaron a escucharlos, que ya tenemos canas, a lo mejor podemos escuchar acerca de dos mujeres que le hacían de borrachitas en la televisión, hermanos, la guayaba y la tostada, a lo mejor las llegaron a conocer con películas de Pedro Infante. Bueno, estoy hablando de muchos años atrás. Bueno. Y estas personas, hermanos, tuvieron a bien, un pastor tuvo a bien el hablarles de la palabra de Dios a estas mujeres. Y una de ellas, hermanos, aceptó al Señor Jesucristo. Y extendió el Evangelio como ustedes no tienen idea, hermanos. Hubo tanto crecimiento en la congregación donde nosotros estábamos pastoreando, al ser yo pastor de jóvenes, hermanos. Tuve la oportunidad de estar cerca de esta hermana. Y no era el lugar, hermanos, suficiente donde nosotros estábamos congregados. Tuvimos que pedir al gobierno del Estado de México, hermanos, que nos prestara un teatro en el cual nosotros teníamos los cultos dominicales. Gracias a Dios, hermanos, ahí en Ciudad Satélite el Señor nos dio oportunidad de ver a mucha gente rendida a los pies del Señor Jesucristo. Por una anciana que hizo muchas películas y que siempre era muy mal hablada, pero que cuando el Señor la tocó, hermanos, cuando ella se dejó guiar por el Espíritu Santo, hubo bendición en la congregación. Cuando nosotros como pueblo de Dios, hermanos, nos dejamos guiar por el Señor, hay bendición y nosotros somos bendición en la iglesia si hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. La iglesia del Señor Jesucristo debe de ir creciendo, hermanos. Hemos nosotros visto manifestaciones externas y visibles del poder de nuestro Dios. Externas, hermanos, pues podemos ver bastantes. Podemos ver aquella luminaria que nosotros tenemos que nos alumbra durante todo el día, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Esto es visible. Este es el poder de Dios. El poder de Dios es tan grande, hermanos, como nosotros queremos ver ese poder de Dios. Un niño me decía en la escuela bíblica dominical, pastor, pero ¿a poco Dios tiene tanto poder para poder hacer los planetas y los planetas no se caigan? Así es el poder de Dios. Y el poder de Dios se puede manifestar también en el mar, me decía. Así es el poder de Dios. Las manifestaciones externas y visibles del poder de nuestro Dios son grandes, hermanos. Y por eso nosotros debemos de darle siempre la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros vemos el cuerpo humano, hermanos, ¿cuál es su funcionamiento? Es grande el poder de Dios, hermanos. Hace algunos años, hermanos, siendo capellán del Hospital México-Americano, el Señor me dio oportunidad de ir a visitar a una persona que estaba a punto de morir. Al momento en que yo oré con esta persona, la persona aceptó al Señor Jesucristo, creo que está ante nuestro Padre Celestial, y en el momento que yo iba a cerrar la puerta, hermanos, nada más se oyó un quejido muy fuerte, y esta mujer murió. Cuando nosotros tenemos la vida, hermanos, podemos ver el poder de nuestro Dios. El poder de nuestro Dios, hermanos, visible, es muy grande, hermanos. El testimonio personal de nosotros, hermanos, es la demostración del poder de Dios dentro de la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Internamente nosotros podemos ver las manifestaciones de este poder de nuestro Dios dentro de nuestra vida.
este poder dentro de nosotros. Cuando nosotros vamos modificando nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decir las palabras, hermanos, este es el poder de Dios. Este poder lo tenemos cada uno de nosotros cuando queremos hacer su voluntad. Tiene poder sobre el corazón de los hombres para convertirlos. Cuando nosotros hablamos a una persona del Señor Jesucristo, o cuando nosotros dentro de nuestra mente ya tenemos el deseo de hablarle a alguien, empieza el Espíritu Santo a actuar sobre esa persona. Y si nosotros la ponemos en oración, hermanos, el Señor da el tiempo necesario para cuando nosotros, hermanos, vayamos, el Señor ya la tenga preparada. Este es poder de Dios. Pero no puede manifestarse este poder de nuestro Dios si nosotros no escuchamos a Él. Si nosotros no escuchamos a nuestro Dios. Si nosotros no queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Hace tiempo, hermanos, estando en muchos lugares, hermanos, donde el Señor nos ha dado oportunidad de predicar de la palabra de nuestro Dios, en un lugar en la frontera entre Veracruz y Oaxaca, hermanos, un lugar que no recuerdo ahorita su nombre, hermanos, un río muy grande que yo pasaba por ahí, hermanos, regularmente. Conocí a un hermano, un doctor a lo mejor conocido de alguno de ustedes, el doctor Max Camacho. Empezamos a trabajar en la obra de nuestro Dios en este lugar y él iba a atender a las personas, y hace un tiempo, hermanos, fuimos a repartir medicamentos a ese lugar. Conocimos a un niño, hermanos, que tenía una enfermedad muy fuerte en su estómago, tenía el estómago más grande que el mío, imagínense, vamos, le brillaba completamente, tenía muchos animalitos, y le dijimos a su familia: denle este medicamento le va a ayudar para que este niño se componga completamente. Fuimos a la siguiente semana y nosotros dijimos: vamos a ver este niño, cómo está, ojalá y Dios quiera que ya esté bien. Pues ya estaba mejor, hermanos, se fue al cielo, se murió. Pero ¿saben por qué se murió, hermanos? Porque los papás no quisieron darle el medicamento que nosotros le dimos, porque ese niño nunca se tomó ese medicamento. Y nosotros lo dejamos en un lugar, y cuando regresamos a visitar a ese niño, ese medicamento seguía en ese mismo lugar. No pudo hacer efecto este medicamento, hermanos. No puede hacer efecto en nuestra vida espiritual el Espíritu Santo dentro de nosotros cuando nosotros no activamos este Espíritu, hermanos. Cuando nosotros no estamos en oración, cuando nosotros no estamos en lectura, cuando nosotros no venimos a la casa de nuestro Dios, cuando nosotros no hacemos algo por la obra de nuestro Dios, no podemos hacer que el Espíritu Santo actúe. Y en lugar de que nos vayamos llenando espiritualmente, vamos bajando espiritualmente. Y por eso muchas veces, hermanos, estamos viendo los defectos del pastor, o de su esposa, o de los diáconos. O empezamos a ver tantas cosas, hermanos, que el enemigo nos pone cuando nosotros no nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es por eso que es importante, hermanos, que nosotros empecemos a ver estas manifestaciones internas en nuestra vida espiritual. Yo recomiendo regularmente a cada uno de los cristianos que el Señor me da oportunidad de pastorear, hermanos, y yo les digo, cada año hagan un análisis en su vida espiritual. Ustedes han visto que en las empresas, hermanos, es lo que hacen. Cada año hacen un balance, otros le llaman un arqueo, otros le llaman de diferentes maneras, para ver cómo ha habido el resultado durante un año de trabajo. En su vida espiritual, hermanos, yo les pregunto, ¿cómo ha sido su crecimiento, hermanos? ¿Ha sido gradual, hermanos? ¿O nos hemos detenido? Dios quiere, hermanos, que dentro de nuestra vida nosotros vayamos creciendo más y más a cada día, para parecernos al varón perfecto. No a su pastor, hermanos, no a su servidor, sino al varón perfecto, al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Yo me pregunto, hermanos, si en las iglesias nosotros hiciéramos un termómetro, hermanos, para ver el crecimiento de los cristianos, ¿en qué nivel nosotros iríamos, hermanos?
¿Estamos llenos, hermanos, de la presencia de nuestro Dios? Me decía un pastor hace algunos años: hermano, es que yo siento la presencia del Señor y cuando me pongo a orar yo puedo ver muchas bendiciones de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos dejamos guiar por el Señor, cuando nosotros hemos pedido a Dios que nos aumente nuestra fe, cuando nosotros hacemos su voluntad, empezamos a ver grandes bendiciones dentro de la iglesia, grandes manifestaciones dentro de nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe. Yo me pregunto muchas veces en las congregaciones, ¿por qué en el tiempo del Señor Jesucristo muchos de los discípulos podían hacer milagros y prodigios? ¿Y por qué en este tiempo no podemos? ¿Por qué será, hermanos? ¿Será otro Espíritu Santo el que tenían los discípulos al que tenemos nosotros ahora? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Falta de fe? ¿Falta de relación con el Señor? Recuerden, hermanos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y yo creo que el deseo de mi corazón y el deseo de su pastor, hermanos, es que nosotros vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. Si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, haciendo su voluntad. Busca un ser espiritual, entonces trabaja. Y cuando tú trabajes, el Espíritu Santo va a trabajar en ti. Y vas a recordar fácilmente cuál es el fruto que tú tienes que tener. ¿Cuál es ese fruto, hermanos? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto, hermanos, que cada uno de los que somos espirituales tenemos. Y si no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Buscar tener este fruto para ser agradable delante de nuestro Dios, para poder crecer en nuestra vida espiritual, para poder ganar a mucha gente para el Señor Jesucristo. Mucha gente, hermanos, quiere ganar al mundo, pero en su vida espiritual están mal y por tal motivo, hermanos, no hay bendición dentro de su vida. Lo que Dios quiere dentro de cada uno de nosotros, que ese fruto, hermanos, que nosotros ya no lo sabemos de memoria, lo pongamos en práctica para que haya bendición primeramente en mí y poderlo compartir a las demás personas. De otra manera, no está la bendición de Dios en nosotros. Aún así, aunque hayamos aceptado al Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que por sus frutos, los frutos que ustedes den, hermanos, reflejan que si estamos con el Señor o no estamos con el Señor. El fruto y los efectos, hermanos, dados por nuestro Dios son muy importantes. El Señor nos invita a cada uno de nosotros, hermanos, para que nosotros hagamos siempre la voluntad de Él, estemos dispuestos, hermanos, a manifestar este fruto. Tenemos que perfeccionarnos en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Se tiene que manifestar esta recuperación en general dentro de la iglesia para ir creciendo y para que con gratitud podamos nosotros llegar ante la presencia del Señor y poder decir: heme aquí. No esperemos, hermanos, a que pasen dentro de nuestra vida muchas cosas para poder entender el mensaje de nuestro Dios. El Señor nos da muchas oportunidades. Dice la palabra de nuestro Dios que grande es su misericordia y grande es su fidelidad. Gracias a Dios por esto, hermanos. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, ¿cuántos de nosotros, de los que ya tenemos muchos años de conocer de la palabra del Señor, ya hubiéramos sido consumidos? Yo creo que yo hubiera sido el primero, hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios. Ahora que nosotros vivimos en esta gracia, hermanos, hagamos lo que el Señor Jesucristo nos dice. Estemos dispuestos, hermanos, a trabajar en la obra de nuestro Dios. Pero no podemos trabajar si no estamos bien espiritualmente. Si tú tienes problemas con algún hermano dentro de la iglesia, si tú tienes problemas con tu esposa, o con tus hijos, o con tus patrones, no puedes tener resultado en tu vida espiritual. Necesitas ponerte a cuentas delante de Dios, pedirle a Dios que Él te ayude para que tú puedas ser bendición. El Espíritu Santo es un baluarte y te defiende
de tantas acechanzas de Satanás. Pero cuando tú no estás bien espiritualmente, viene el enemigo, te zarandea y te hace pensar cosas que no debes. El Espíritu Santo nos levanta, nos anima. A cada momento, hermanos, nos persuade para ser mejores. Si nosotros no hemos buscado ser mejores, hermanos, es porque no estamos dando oportunidad a ese Espíritu Santo que se manifieste. El Espíritu Santo trae a los pecadores a los pies del Señor Jesucristo. Cuando tú le pides por alguien, esa persona llega. El Espíritu Santo te llena en tu vida, en tu corazón, para que tú hagas algo por la obra de nuestro Dios. Dios quiere que tú seas bendición. Él te llena a cada momento si tú se lo pides. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Esa es la llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros le estamos clamando a Él, cuando nosotros le estamos pidiendo a Él que Él se manifieste dentro de nuestra vida. Y Él se manifiesta. El Espíritu Santo te da la victoria día con día para seguir hasta que el Padre venga por ti. Qué grande es el poder de nuestro Dios. Hemos nosotros escuchado acerca de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios como Espíritu Santo. Eso es lo que está actuando dentro de nuestra vida en esta época. La presencia de Dios en la vida de los cristianos. Pero ¿por qué muchas veces, hermanos, como cristianos no tenemos resultado? Porque no dejamos que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros. ¿Por qué muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos desanimados? Porque no dejamos que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros. Porque nos sentimos muchas veces tristes, hermanos, por eso mismo. Pero ¿cuál es la solución, hermanos? Cuando estamos atendiendo a alguien allá en el seminario, hermanos, en alguna ayuda psicológica o espiritual que necesita, les decimos: ya te dije lo que tú tienes que hacer, ya te dije lo que dice la palabra de Dios, ya lo sabes ahora, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida, hermanos? ¿Vamos a seguir igual, hermanos? Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos acercarnos a nuestro Padre Celestial y pedirle a Él que Él nos ayude para nosotros ser mejores. En la iglesia, hermanos, está pasando algo difícil, hermanos. Les pedimos que oren por nosotros como congregación. Pues no tenemos edificio, hermanos. El gobierno no nos ha hecho mucho caso como quisiéramos, hermanos. Algunos hermanos pues han tenido problemas entre ellos, ¿verdad? A veces el pastor como su pastor y como su servidor, a veces como que las pilas se nos bajan también. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? El enemigo está trabajando. El enemigo está trabajando no afuera de la iglesia, hermanos, está trabajando dentro de la iglesia. Recuerden que el propósito de Satanás es dividir y el propósito del Señor es unificar, es unir, hermanos. ¿Qué está pasando entonces en la iglesia Cristo? Bien, hermanos, ¿nos estamos dejando guiar? ¿Por quién? Cada uno de nosotros pensemos. Pidan a Dios, hermanos, para que cada uno de los que estamos ahí, hermanos, nos llenemos de la presencia de nuestro Dios, podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y poder sentir el gozo de nuestra salvación día con día, a pesar de lo que nosotros estemos pasando, porque Dios es poderoso. Dios hace milagros, hermanos, y recuerden que el propósito de Satanás es dividir, pero el propósito de Dios es unificar. Seamos parte de esa unificación. Pidamos a Dios, hermanos, para que cada uno de nosotros podamos sentir en esta congregación lo que Dios quiere que nosotros sintamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si le pedimos con mucha fe, el Señor es fiel y justo para ayudarnos en estas situaciones. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él haga la obra dentro de nuestra vida. Yo no sé cómo estén ustedes espiritualmente, hermanos, pero
A veces, hermanos, tenemos tiempo de conocer de la palabra y no hemos dejado que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros realmente. Yo no estoy diciendo cuánto tiempo tiene de ser cristiano. Yo estoy diciendo que cuánto tiempo tiene usted de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Piense usted, hermano. Y si usted cree que el Señor Jesucristo le ha hablado en esta tarde, hermanos, póngase de pie. Yo quiero orar con usted. Yo quiero pedirle a Dios que Dios derrame bendición en su vida, que se manifieste ese Espíritu Santo y que usted pueda hacer bendición en la congregación. ¿Hay alguien, hermanos, que el Señor ha hablado en estos 2 versículos y ustedes han entendido lo que el Señor quiere decirle? Si hay alguien, hermano, yo le invito para que se ponga de pie y le diga: Señor, pues aquí estoy. Yo quiero ser útil para tu obra. Yo quiero ser bendición en tu iglesia. ¿Alguien más, hermanos, quiere ponerse de pie? Yo creo que el Señor quiere transformar nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos, hermanos, a tener una entrega total en nuestra vida. No importa que usted sea maestro, no importa que usted sea alumno, no importa que usted tenga un cargo dentro de la iglesia. Es muy importante nuestra relación con el Señor, porque separados de Él no podemos hacer nada, hermanos. Y necesitamos más tiempo de estar cerca de nuestro Dios. ¿Hay alguien más que quiera ponerse de pie, hermanos? ¿Alguien más que quiera que oremos juntos para pedir al Señor que Él nos ayude? Gracias a Dios, hermanos. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Creo que el Señor Jesucristo nos está hablando en estos momentos. ¿Alguien más, hermanos? Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, porque en tu palabra tú nos enseñas, Señor Jesucristo, que nosotros tenemos un gran poder dentro de nosotros, que es tu presencia por medio del Espíritu Santo. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que en esta tarde se han puesto de pie, Señor. Yo quiero ponértelos en tus manos, bendito Padre Celestial, para que tú les ayudes, Señor, para que nos ayudes a cada uno de nosotros, para reconocer nuestros errores, Señor, y para ser mejores delante de ti. Creo, Señor Jesucristo, que tú has derramado bendición sobre nuestras vidas. Creo, Padre Santo, que tú eres un Dios poderoso y que tú vas a hacer la obra en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, porque para tomar una decisión contigo se necesita valor, Padre, y decisión, Señor, de ser diferente. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que quieren ser diferentes. Bendíceles, ayúdales, protégeles, Señor. Sigue tú siendo su Padre Celestial y sigue derramando bendición sobre sus vidas. Gracias te doy, Señor, por toda esta congregación. Te la pongo en tus manos, Padre Santo. Síguete manifestando en el pastor, en su esposa, en todos los líderes de este lugar, para que tu nombre siga creciendo en este lugar, Padre. Gracias por darme el privilegio de estar con mis hermanos. Bendícenos y ayúdanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes.